profunda, unos 2 centímetros, que lo que va a hacer es separar áreas del mismo lóbulo o segmentos que se encuentran en la porción superior, mientras que una cisura es una hendidura mucho más profunda, que eso sí separa al componente superior del cerebro, que corresponde lóbulo frontal, parietal, de uno inferior, que será el temporal. Entonces una cisura siempre separará mucho más la corteza cerebral. Y son dos, es un surco principal que va a ser central y longitudinal. Me refiero a longitudinal, que va a ser recto, que va a ser el surco de la cisura central o surco central de Rolando, ¿verdad? Si yo les digo que es recto, pues va así, es todo lo que se encuentra hasta acá abajo. Y recuerden que no va a terminar en la cisura de Silvio, que es toda esta estructura aquí. Si se dan cuenta, aquí hay un surco, está abierto en la cisura. Acá hay otro surco, está abierto en la cisura. Mientras que este de aquí no termina, porque aquí está todavía corteza, si se dan cuenta, solamente que está aquí partido. Otra forma de ubicarlo es que el surco también termina por atrás en una pequeña sección, que es la muesca de Rolando. Toma el mismo nombre del surco, muesca de Rolando. Y este surco central va a separar la parte del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Exacto. Entonces, por delante del surco central existe un gyrus que va a denominarse gyrus precentral, porque se encuentra por delante. Entonces, es toda esta estructura aquí. ¿Cómo ustedes van a diferenciar estos giros de los otros? De la misma manera. Son giros verticales. Miren cómo son. Son hacia abajo. Son totalmente rectos, hacia abajo. ¿Cómo es el de acá? Son horizontales, diagonales, etc. En cambio, si ustedes ya ubican los dos únicos que son totalmente verticales y que en medio de los dos hay un surco que hasta atrás sigue en una pequeña porción, pues ese va a ser el surco central o de Rolando. Entonces ya tenemos el gyrus precentral, que está por delante, y el que está por detrás pues va a ser el gyrus postcentral. Importancia de los dos giros es que en este va a estar el área motora primaria y acá el área somatosensitiva primaria, es decir, área 4 de Brodmann, área 3, 1 y 2, o 1, 2 y 3 de Brodmann, que son la somatosensitiva primaria. Por delante del gyrus precentral va a existir otro surco que toma el mismo nombre del gyrus. Entonces se va a llamar surco precentral. Surco precentral es esto de aquí, surco precentral. Y asimismo, por detrás del gyrus postcentral hay otro surco. ¿Y el postcentral? Exacto, que se llama surco postcentral. Puede ser este, como puede ser este. ¿Cuál es la importancia del surco postcentral? Que se va a dirigir hacia atrás y horizontalmente a dividir los dos lóbulos del parietal, que va a ser un lóbulo parietal inferior, el que está por debajo, y el que está por arriba, el lóbulo parietal superior. Seguimos con el frontal. Este surco precentral, a su misma vez, va a formar dos surcos más, que son surcos horizontales, totalmente identificable este y este de acá, ¿verdad? Si ven, todo este surco, bien grande, y el surco que está acá, son dos surcos. Surco frontal superior y el surco frontal inferior. Va a dividir a tres giros frontales. Se ocupan 3 dedos. El que está por arriba será el frontal superior, el que está en medio, frontal medio, y el que está por debajo del surco frontal inferior, el giro frontal inferior. De los giros frontales, el más importante va a ser el giro frontal inferior. ¿Por qué? Porque va a dar origen, o ahí se encuentran los pares. Pares en sí sería, no son pares, sino pares, que son los pares opercular, el pares triangular y el pares orbitario, ¿verdad? ¿Cómo los ubican? Cogen el terreno del giro frontal inferior y recuerden que esta cisura, que es horizontal y separa temporal del frontal, va a ser la cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio tiene 3 ramas. Una rama posterior obviamente se va a dirigir hacia atrás, una rama ascendente que va a subir, sí, una rama ascendente y una rama anterior
que son las que están aquí. Y así van a dividir a los pares. El que se encuentra por delante, mejor dicho, por atrás de la rama ascendente, se va a conocer como pars opercular. Pars opercular. El que se encuentra delante de la rama ascendente y tiene esa forma triangular, si ustedes ven aquí es como una punta termina, va a ser entonces el par triangular. Y la cara basal del lóbulo frontal se la conoce como región orbitaria. Entonces, por lo tanto, si estoy pinchando hacia abajo y en el mismo frontal inferior, se va a denominar pars orbitaria. Pars orbitaria, pars triangular y pars opercular. ¿Ya? Esos son los tres pares. Función de los pares, especialmente opercular del triangular, es donde está el área expresiva o motora del lenguaje. ¿Cuál es esa? El área de Broca. Entonces aquí, si les llegan a pinchar qué área se encuentra en estos pares, pues ponen área de Broca. Entonces, eso es todo lo que se ve en el lóbulo frontal en su cara externa. Ya vimos parte superior y parte inferior. Ahora con el lóbulo parietal. Dijimos que este es el lóbulo parietal superior, el azul, y el rosado. Y este es parte del surco postcentral, pero como está entre los dos lóbulos, se va a llamar surco intraparietal. Ya, surco intraparietal, el verde. ¿De dónde se origina ese surco? Del mismo del mismo surco postcentral. Exacto. De los dos lóbulos, el más importante será el parietal inferior, porque en cambio ahí se encuentra la área sensitiva del lenguaje o de Wernicke, ¿verdad? Recuerden que las dos, Wernicke con Broca, están conectados porque necesitamos una expresiva y una sensitiva para el lenguaje. Teoría, por un fascículo que es el arqueado o longitudinal superior. Arcuato, arqueado, como sea. Pero aquí obviamente no se ve. En estos dos en este lóbulo parietal inferior van a existir dos giros. Los que están pues comprometidos con el área sensitiva, que va a ser el girus supramarginal y el girus angular. ¿Cómo diferencian los dos? Primero, ubiquen todo lo que tenga que ver con el lóbulo parietal inferior. Va a rodear como una forma de C. ¿A qué cosa? ¿A qué cisura? A la de Silvio. Recuerda que la Rolando es la central, la que separa parietal de frontal, mientras que la de Silvio es horizontal y separa el lóbulo temporal de parietal y frontal. Entonces, ustedes ven que termina la cisura de Silvio y toda la área que rodea como una C hacia arriba, eso va a ser lóbulo parietal inferior. ¿Cuál será el supramarginal y cuál será el angular? Pues el siguiente. Toman dos surcos de referencia. Primero, la cisura lateral, hasta donde termina, y lo que está por arriba del mismo. Esta va a ser el girus supramarginal. Girus supramarginal. Mientras, cogen el surco temporal superior y siguen hacia arriba, eso será el girus angular. Y los dos también están separados por un surco, que es este surco que ustedes ven aquí. Este se denomina surco de Jensen. ¿Ya? Surco de Jensen, que va a separar al girus angular del girus supramarginal, que se encuentran en el lóbulo parietal inferior. Recuerden ese seguimiento de la cisura lateral hacia atrás y hacia arriba, girus supramarginal, el surco temporal superior hacia atrás y hacia arriba, de igual manera, girus angular. Recuerden, tiene que estar hacia arriba. Si estoy pinchando aquí, eso no va a ser angular porque ya estoy pinchando parte del temporal superior. Tiene que ser hacia arriba. ¿Ya? Al lóbulo occipital solamente no va a haber los grandes surcos ni nada por el estilo. Si se lo pincha así de esta manera, solamente ponen polo occipital, nada más. Ya. Ahora, con la otra cara del frontal, ya vimos la externa, nos falta la basal o inferior. Este es el mismo cerebro, pero solamente va a estudiarse la cara inferior y el lóbulo temporal. O sea, imagínense que está aquí. Esta es la parte de aquí, no se las puedo enseñar acá porque está feo.
En cambio, esto sí sería. Y esto sería cisura de Silvio, porque está separando los dos. En la cara basal que encontramos un surco que se encuentra medial, porque esta es la cara interhemisférica, que sirve para alojar a la cintilla olfatoria, que es esta cinta que ustedes ven aquí. ¿Ya? Se denominará entonces surco olfatorio. ¿Dónde se va a encontrar? En la cara inferior del polo frontal, es decir, por aquí, sino que aquí no se ve bien, pero acá sí. Entonces, surco olfatorio que va a alojar cintilla olfatoria, que si ustedes ven otro cerebro que termina como en un bulbo o una estructura redondeada, pues se le denominará bulbo olfatorio. La cintilla olfatoria hacia atrás termina en una estructura triangular. Si ustedes le dan una forma, miren, se extiende hacia acá, acá hay una base y acá también se extiende, como un triángulo, ¿verdad? A esto se lo conoce como trígono olfatorio. Trígono olfatorio. Entonces, por debajo de la cintilla olfatoria, en todo el centro de esta estructura triangular, va a ser el trígono olfatorio. A su vez, este trígono se extiende hacia los lados, hacia la cara medial. Recuerden que esta es medial y esto será cara lateral o externa. Y tomará el nombre, esto de aquí, de cintilla de estría olfatoria medial, porque está hacia la cara medial, y hacia la cara lateral, estría olfatoria lateral. ¿Ya? Ahora, lo que se encuentra medial hacia el surco olfatorio, esta circunvolución que ustedes ven, se denomina como gyrus recto. Gyrus recto. Y al polo frontal inferior, que se lo conoce como polo orbitario, son toda esta estructura de aquí. ¿Por qué se le llama orbitario? ¿Ah? Porque fueron una órbita. Es anatomía 1. ¿Otra vez qué cosa? ¿Otra vez? ¿De por qué? ¿Ah? ¿De por qué? ¿Otra vez? ¿Por qué se le llama polo orbitario a esta parte del frontal? Por la forma que tiene. ¿Dónde se aloja el frontal en los huesos del cráneo? La parte de la superior. Recuerden que hay fosas orbitales. Por las ¿verdad? fosas orbitales. Ya, pues entonces, Sí, sí. ahí. Ah, ¿Qué aloja la fosa orbitaria? Pues el polo orbitario y el frontal. Ya. Y a esta región orbitaria, pues todas estas circunvoluciones o cortezas se los denomina gyrus orbitarios, que son 4. Va a estar separado por un surco característico que muchas veces, en la mayoría, tiene una forma de H, a veces en X, a veces en forma de Y. Aquí más o menos tiene una forma de Y. Hay otros que sí se aprecia totalmente la H. Y limitan entonces a los giros orbitarios. Si está hacia la cara lateral, se va a denominar giros orbitario lateral. Si está hacia la cara medial, recuerden que es esta, va a ser el giros orbitario medial. Si está por detrás, va a ser el giros orbitario posterior. Y si está hacia adelante, el giros orbitario anterior. Todo esto de aquí, si se los pincha aquí, acá, o acá, o aquí, va a ser el surco en H. Cualquiera de esas ramas. Si se los pinchan en medio, de igual manera surco en H. Pongo surco en H. Sí, surco en H. Todo esto de aquí, surco en H. Y ¿Ya? le ponemos anterior eso. Pero si es que te señalan corteza, o sea, los giros. Esto es surco, por si los tienen giros. Ya. Ahora, algo que me olvidé indicarles al grupo anterior es que por debajo del trígono, en relación con el diencéfalo, mesencéfalo, está esta estructura que está perforada por pequeñas arterias, se va a denominar sustancia perforada anterior. Ah, esa es la anterior. Esta es la anterior. ¿Se acuerdan de la posterior? Está en mesencéfalo, en la fosa interpeduncular. Ajá. ¿Ya? Mientras que en la porción orbitaria o cara basal del lóbulo frontal, hacia atrás de la estría olfatoria, pues va a estar toda esta zona que ustedes ven aquí, se denomina como sustancia perforada anterior. Y si en cambio del pincho
sea así, o sea, totalmente así, eso es sustancia perforada anterior, pero si en la misma zona se está cogiendo como una fibra, a esto se le denomina banda diagonal de Broca. Banda diagonal de Broca. Ajá. Banda diagonal de Broca, eso no les dije a sus otros compañeros, ahí ojalá que les pasen, eso no sean tan malos. Banda diagonal de Broca, esto aquí, en la misma sustancia perforada anterior, pero el pincho es como que diagonal, porque en realidad estoy cogiendo una fibra. Si logran ver ahí como una cinta, Ajá. esa es la banda diagonal de Broca. ¿Ya? Y eso sería todo lo que tiene que ver con el polo frontal en su porción lateral, cara inferior. Ya vimos el parietal. Ahora, con respecto a la cara basal del lóbulo a la cara lateral del lóbulo temporal, no es tan difícil. Como el polo frontal tiene dos surcos también, que toman el nombre del área. Si estoy en el lóbulo temporal, el surco se va a llamar surco temporal superior y un surco temporal inferior, que sería este de aquí. Surco temporal inferior y todo esto surco temporal superior. Entonces, obviamente, ¿cuáles serán las estructuras que va a separar? Como acá en el frontal, pero estoy en el lóbulo temporal. Giro temporal. Exacto. Giro, Temporal superior. Medio. Inferior. exacto. Giros temporal superior, medio e inferior. Vamos a pinchar. Con el temporal inferior, pongan atención, porque si estoy pinchándolo desde la cara externa así, se conoce como giro temporal inferior. Pero si lo estoy pinchando de su cara basal en el mismo sector, se lo conoce como giros occipito temporal externo. ¿Ya? Occipito temporal externo. Desde el polo occipital hasta el temporal. Occipito temporal externo. ¿Por qué externo? Porque está en relación con la cara externa del hemisferio. Pero recuerden, tiene que ser pinchado desde la cara basal. Ahora, en la cara medial voy a tomar de referencia a la cisura que corresponde con el área visual primario. ¿Cómo se llama esta cisura? Esto ya vieron. Occipito. No. No. Pari. Cisura calcarina. No, calcarina. Surco calcarina. Esto es surco, cisura calcarina. Esta, la que tú querías decir, es la parieta occipital, que se divide de mitad de la cisura calcarina hacia arriba y llega a tomar una pequeña porción en la cara externa. Pero la cisura calcarina empieza siempre debajo del esplenio del cuerpo calloso, que es esto, o rodete también se le llama, y es totalmente horizontal, llega hasta toda la punta del polo occipital. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a ver acá? En lo que está inmediatamente por debajo de la cisura calcarina y hacia el polo occipital se lo va a conocer como gyrus lingual. Todo esto estructura aquí, esto, más se lo va a pinchar así porque es un elemento de la cara basal. Bien. Solamente voy a avanzar hasta acá porque no está todo el otro elemento que les quiero enseñar. Y está también. Les dije, cisura calcarina por debajo de el rodete, sigue horizontal, sino que aquí está pegado. Todo esto sería cisura calcarina y lo que va hasta acá arriba sería la parieta occipital. Entonces, les dije que por debajo va a ser el gyrus lingual y pongan atención toda esta zona que se extiende hacia adelante, porque esta zona va a estar dividida en dos. Asimismo, le hacen la referencia imaginaria. Esto en sí se llama como surco preoccipital, pero no se les toma. Desde donde inicia la cisura calcarina hacia abajo, ese va a ser la división de el gyrus lingual por detrás, y por delante de este espacio se lo va a conocer toda esta zona que ustedes ven, todo esto, como gyrus parahipocampal. Para hipocampal. Entonces, gyrus parahipocampal, gyrus parahipocampal, gyrus parahipocampal. Y esto, giro lingual,
Del parahipocampo, hay un pliegue, es decir, que se vira hacia la cara medial, porque recuerden que esto es cara medial, y va a haber una estructura redondeada. Ahí tiene guante. Ya. Mete el dedo y toca aquí, como es. ¿Hasta dónde termina? Hasta por acá. ¿Ya? Es redondeada ¿Sí y ves? bultada. Exacto, redondeada y tiene como, es prominente. A diferencia de las otras circunvoluciones que son totalmente horizontales, planas. En cambio, esta estructura que tiene como una forma redondeada, como de gancho, se la conoce como uncus. Uncus. El uncus. Ajá. Este es el uncus. Es una de las partes que se afecta cuando tienen epilepsia, le dan síndromes que te vuelves loquito y todas esas cosas. ¿En serio? ¿Ahí se afecta cuando le dan epilepsia? Es una de las partes, porque no solamente que la epilepsia te puede afectar en todos los lóbulos del cerebro, pero con más frecuencia siempre afecta al temporal. Después ustedes van a escuchar de la crisis uncinada, así que ya les enseñaron. Crisis uncinada. Ajá. Eso creo que les toman en la primera lección. Sí, creo que no. Esta también es conocida como área etorrinal, ya que tiene que ver con el sistema límbico de la parte olfatoria, que fue. Por eso es que la persona que tiene afectado esto, por lo general percibe malos olores, solamente él. Él le puede afectar a cosas desagradables que solamente él los percibe. Entonces, esa es una de las lesiones que provoca. ¿Ya? Ahora, todo el giro lingual y la parahipocampal está separado por un surco que ustedes ven aquí. Si ven todo este surco, hasta acá, se lo conoce como surco colateral. Surco colateral. Del surco colateral me dirijo lateral a él. Asimismo, toda esta estructura se va a conocer como gyrus occipito-temporal medial, o para resumirlo pueden ponerle gyrus fusiforme, ¿ya? O gyrus fusiforme. Para ahorrar palabras pongan mejor gyrus fusiforme, ¿ya? Ahorras tiempo. Las roleras cuestan Ya. ahora. Y el otro surco que va a separar el giro fusiforme, que es este de aquí, o puede ser este de acá, miren, se lo conoce como gyrus occipito-temporal. Gyrus ¿Cuál? occipito, este de aquí, todo esto y este de acá. ¿Ya? Porque estas circunvoluciones, asimismo, también toman como un terreno de, pongan sus 3 dedos aquí, y este corresponderá al gyrus lingual y parahipocampal hacia adelante, al gyrus fusiforme que está en medio, y al otro gyrus que se denomina, exacto, occipito temporal externo. Porque recordemos que al fusiforme se le denomina occipito temporal mediano. Y como les dije que se llamaba el mismo territorio, pero en la cara lateral, es el temporal inferior, el gyrus temporal inferior. Aquí ya correspondería al occipito temporal externo, occipito temporal externo, occipito temporal externo. ¿Ya? No sé por qué con ustedes acaba más rápido. Porque somos menos. Porque somos No, pocos. igual. ¿Y qué tiene que ver eso? Sí. El mismo surco colateral hacia adelante, en lo que corresponde al parahipocampo, también existe otro surco, que se lo denomina surco rinal. Rinal. Surco rinal. Es decir, cogen surco colateral hacia adelante con el parahipocampo. Esta estructura aquí se va a denominar surco rinal. ¿Ya? Entonces, giros parahipocampal, y esto es, El renal. ¿qué es esto? Uncus. Mal. ¿Esto acá qué es? La sustancia negra, el pedúnculo. Ya estuviste. Si se dan cuenta, es una línea negra. Ya, Esto es parte del pedúnculo cerebral. ya. ¿Se acuerdan en el corte de mesencéfalo? Ya, Ujú. ya, sí. Que seguía arriba del pedúnculo, de los pies de los pedúnculos, Ah, sustancia negra. la sustancia negra, o locus niger, exacto. Sustancia negra. Tú Ya. es una más chévere. Ahora, tomando de referencia el uncus con parte del mesencéfalo, y se dan cuenta que hay un espacio. Este espacio de aquí se lo denomina hendidura de Bichat con cintilla óptica.
¿Por qué con cintilla óptica? Cintura Porque hizo el nervio de óptico. Bichat. ¿Qué? Porque ¿Cómo se si llama? es hendidura de Bichat, de chica, Con cintilla óptica. con cintilla óptica. Si tú me dices por qué con cintilla óptica, es porque en esa hendidura va a estar la Cintilla. cintilla óptica. Ese es el nombre completo de ese Sí, pinche. tienen que ponerla todo. Es donde se ve el triángulo y el nervio. Miren, esta es la cintilla óptica. Tienen linterna, pongan una linterna en la que está. Miren, esta estructura de aquí, sino que está con meninges, todavía no está bien disecada. Esto es la cintilla óptica, se sigue prolongando, cintilla. Esta es una estructura más abultada porque va a cruzarse con las otras. Será entonces el quiasma óptico, y esta tirita de acá ya sería el nervio óptico. ¿Ya? Entonces, si se les llega a pinchar aquí, nervio óptico en toda la estructura Quiasma más grosor, óptico. con más grosor, quiasma, y Y para cintilla. abajo y en relación con el uncus y el mesencéfalo, cintilla Cintilla óptica. Y si no pincha en el surco, En el surco, hendidura de Bichat con cintilla óptica. ¿Ya? Pedúnculos cerebrales, sustancia negra. ¿Qué es esto? Doctor, la lección práctica de ello sería cerebelo y la cara basal, externa y medial del cerebro, ¿verdad? Ya, esa sería... ¿Cuándo usted la tomó? Otra de las áreas funcionales tiene que ver con la audición. ¿Y la audición en qué lóbulo se encuentra? temporal. En En el el temporal. temporal. En Diller West. Eso es un insulto. Diller West. A ver, vamos a hacer 25 por eso. Ya. Para hallar el área auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal, ya dijimos, esto es lóbulo temporal, cogen la cisura de Silvio y recuerdan que ellos tienen una rama posterior, entonces la que está por detrás. Si ustedes se dan cuenta, todo esto es horizontal, pero al momento que yo abro, hay unas estructuras que se dirigen hacia adentro, o sea que son como verticales. Miren esto de aquí y esto de aquí. No siguen el mismo camino hacia los lados, sino que se dirigen verticales, o sea, todo esto. ¿Sí ven? Esto y esto. Estas son las conocidas giros transversales de Heschel. ¿Ya? Eso ya tuvieron que ver. Que en los giros transversales de Heschel es la referencia para el área auditiva primaria. ¿Y dónde se encuentran? Pues cogen el giro temporal superior de la porción que se encuentra en relación con la cisura de Silvio, y en la parte más posterior va a ser los giros transversos de Heschel. Es decir, aquí los giros que les mencioné y acá giros temporal superior. También falta, ¿cuántos lóbulos existen o tenemos? El parietal, el occipital, el temporal. No, son 5. Lóbulo límbico. Sí, Dime. Hay algunos que nunca nadie mencionaba, pero que sí nos dijeron. Que eran 6. No me acuerdo. Pero hay 5. Bueno, Eran 6. que tú puedes ver en esta cara son 5. Y si lo tomas como un lóbulo, se cuenta también el que tú dijiste, el límbico. Porque en realidad eso es un sistema que compromete a dos estructuras, amígdala e hipocampo. No sé cómo es. El otro lóbulo que no se va a ver aquí, porque tiene que estar seccionado, el lóbulo temporal del frontal, va a ser el lóbulo de la ínsula. Ese sería el quinto lóbulo, o también llamada isla de Rey. Entonces, lóbulo frontal, parietal, occipital, solamente por occipital aquí, el temporal y el lóbulo de la ínsula. ¿Cómo ustedes pueden saber si es que yo no se los puedo enseñar aquí cuál es el lóbulo de la ínsula? Es lo siguiente. Si más bien yo cogí al lóbulo temporal superior por detrás, pero aquí mismo, encima de él, como área giros transversos de Heschel, los lóbulos de la ínsula son estos que se encuentran aquí abajo. Miren, coge un pincho. Esto. Exacto, todo hasta acá. Esto es. Eso. Uy, son súper suavitos. ¿Ya?
están profundos, están seccionados. También pueden tomar un lóbulo de la Sí, claro. Y el lóbulo de la ínsula tiene a su vez Eso no nos enseñaste en la anterior. Nunca vimos pero es eso. que y ahí le pasa. El segundo grupo es mejor. El segundo grupo es más pro. Hay tres. ¿Qué? Tres. Sí, es que son giros largos y giros cortos. Pero ¿y cómo ponemos giro de la ínsula? No. Ya te enseño. Presta acá. Los más numerosos van a ser los cortos. Y esos se encuentran en porción posterior, es decir, van a ser este de aquí, este que está acá, dos También tenemos que poner posterior. cortos. Y estos que se encuentran anterior Son los van a largos. ser los largos, que es de 1 a 2. Y siempre un vértice que ustedes le vean como el par triangular, es decir, así, estoy tomando un vértice, o sea, una punta de los giros, a eso se lo conoce como limen de la ínsula. Ah, el limen. Sí, Limen. limen. Sí, que me había puesto imen, yo digo, no, que limen es limen con L. O sea, como limen de la referencia, ínsula. como Pero el referencia. servicio va a valer. ¿Ah? Como referencia referencia nomás, ahí. pero Voy a poner imen. serio? Es virginal Cuidado. este cerebro, ¿no?